Bona vesprada. Els que no heu vingut mai a les conferències que organitzem en l'aula de conferències del Cercle Fruiter Borrianenc, vos direm que tenim una varietat d'intervencions que van des de la cultura, la història medieval, antiga, a assumptes com el que anem a tractar avui. No teníem cap dubte que havíem de fer aquesta conferència, entre altres coses, perquè d'allò que no se parla dona la sensació de que no existeix. Jo fa un moment, a un dels ponents, als que presentarà després el nostre síndic Josep Tormos, li dia que casualment, treballant en la història de Borriana de 1868 a 1900, m'he tingut que assabentar de la història del regiment Otumba i dels regiments anteriors Guadalajara i Espanya, de les intervencions de l'exèrcit de Castelló en la guerra carlina primera, en la segona guerra carlina, en la guerra de Cuba, etc. Podem dir que casualment, quan vinc a aquesta conferència, vinc ja més interessat del que hauria estat menester. Nosaltres, ara que, segons manera, ja no tenim força viva en la província, que queda algo, hem pensat que presentar avui la història del Tetuan XIV era una cosa important. Jo encara he conegut l'exconvent de Sant Francesc, on va estar el quartel, no tenia que haver tirat mai. Encara he conegut això, per bé que jo no soc de l'exèrcit de terra. Jo vaig fer la mili en la infanteria de marina i per tant, com no és el mateix, en fi, presenten les meves excuses. El nostre síndic presentarà al coronel Pardo, retirat, i al coronel Pacheco, retirats, que parlaran de la història del Tetuan XIV. Té la paraula. Hola, buenas tardes. Bé, pues empiezo la presentación con una frase que creo que todos habrán oído en alguna ocasión, que es que de hombre bien nacido es ser agradecido. Así que voy a empezar por dar las gracias y para ello creo necesario empezar por dar las gracias a quienes hacen hoy posible este acto, que son ustedes, los que están ahí. Y bueno, quería agradecer también al presidente Agustín Pérez y al Consejo Rector de la Caixa Rural de Burriana por cedernos una semana más este maravilloso espacio. Y, por supuesto, quería agradecer al Aula Militar Bermúdez de Castro por su ayuda y especialmente al ilustrísimo señor don Ricardo Pardo Camacho y al ilustrísimo señor don Francisco Cervera Dueñas, ambos retirados del servicio con el rango de coronel y que nos hablarán sobre la historia del regimiento Tetuán en Castellón. La hoja de servicios de nuestros ponentes es extensísima y daría para una nueva conferencia, así que haremos un pequeño repaso para entender quiénes nos acompañan hoy y el honor que supone para muchos de nosotros tener el privilegio de poder escucharles. Empiezo por la hoja de servicios del señor don Ricardo Pardo Camacho. Don Ricardo Pardo Camacho, actualmente retirado, es coronel de Infantería del Ejército de Tierra de la 24ª promoción. Empezó como tropa en el batallón de cazadores motorizado Belchite número 57 de Zaragoza. Estudió como cadete en la Academia General Militar de Zaragoza y de alférez cadete en la Academia de Infantería de Toledo. Con el empleo de teniente, estuvo destinado en el Centro de Instrucción de Reclutas número 8 de Alicante, en el tercio sahariano Alejandro Farnesio IV de la Legión en Villa Cisneros
en el Regimiento de Cazadores de Montaña Arapiles número 62, Deseo de Urgel, y con el empleo de capitán en el Regimiento de Cazadores de Montaña Arapiles número 62, Deseo de Urgel, en el Centro de Instrucción de Reclutas número 10 de Zaragoza, en el Centro Regional de Mando en Zaragoza, en el Regimiento de Infantería Las Navas número 12 en Zaragoza igualmente. Con el empleo de comandante estuvo destinado en la zona de reclutamiento y movilización número 41 de Barcelona, en la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales en el Ministerio de Defensa en Madrid, con el empleo de teniente coronel en la Dirección General del Servicio Militar en el Ministerio de Defensa en Madrid, como jefe de gabinete del director general y delegado de Defensa en Castellón de la Plana. Por último, con el empleo de coronel, estuvo destinado como delegado de Defensa en Castellón de la Plana y subdelegado de Defensa igualmente en Castellón. Respecto al ilustrísimo señor don Francisco Cervera Dueñas, igualmente se encuentra en situación de retirado. Se retiró con el rango de coronel de Infantería del Ejército de Tierra, promoción, aquí, 29ª. Perdón. Muy bien. Los destinos, bueno, pues estuvo como tropa, cabo primero en el grupo de regulares Tetuán número 1 en Ceuta, cursó de cadete en la Academia General Militar de Zaragoza y alférez cadete en la Academia de Infantería de Toledo. Con el empleo de teniente, estuvo en el Centro de Instrucción número 7 de Marines, aquí en Valencia, en el tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión en el Sáhara, en el grupo de regulares Alucemas número 5 en Melilla y en el tercio Duque de Alba II de la Legión en Ceuta. De capitán, estuvo destinado en el tercio Duque de Alba II de la Legión en Ceuta y en el centro de instrucción número 12, el Ferral del Bernesga en León. Como comandante, estuvo destinado en el tercio Duque de Alba II de la Legión en Ceuta, en el Regimiento de Cazadores de Montaña, Batallón 62 en Tarragona, en el Grupo de Mantenimiento VII Bon Repos en Valencia. Como coronel, estuvo destinado como Mando Regional de Levante en Valencia, en el Cuartel General de la Fuerza de Maniobra en Valencia como director de comunicación, en el tercio Duque de Alba II de la Legión en Ceuta como jefe de la Plana Mayor del mando del segundo tercio y como jefe de la cuarta bandera en García Aldave. Esto de la vista. Muy bien. Estuvo como comisión de servicio en el cuartel general de la Fuerza de Maniobra para la constitución del cuartel general multinacional de OTAN en la base de Vétera, en Valencia, y finalmente, con el empleo de coronel, en el cuartel general de la Fuerza de Maniobra en Valencia como jefe de gabinete del teniente general jefe. Cuartel general terrestre de alta disponibilidad en Valencia como jefe de gabinete del teniente general jefe y finalmente como subdelegado de defensa en Castellón de la Plana. Esto es toda una vida de servicio de estas personas. Bueno, no quiero dilatar más el inicio de la conferencia. Doy paso, pues, a que nuestros invitados nos hablen de la historia del regimiento Tetuán al servicio de Castellón, que es para lo que han venido. Y ya sin más, coronel Pardo, coronel Cervera, les cedo el mando. Gracias. Buenas tardes. Me he permitido una broma antes cuando ha dicho lo de la Infantería de Marina, porque los del Ejército de Tierra con los de Infantería de Marina tenemos un cierto pique. Siempre decimos que las cosas se hacen bien, mal o como en la Armada. Porque, por ejemplo, ellos cuando ponen un buque, atracan un buque y otro al lado, nosotros iríamos a aparcar en doble fila, ellos lo llaman abarloar. Vale, el cabo que va hacia adelante es el moco del bauprés, pues vale, pues es una cuerda, ¿no? O sea, pero como digamos cuerda, vamos.
En fin, no me voy a enrollar más, que era una broma. Y luego, después de toda la retahíla de destinos que han visto, tenemos el mayor mérito de todos, que es que no nos hemos divorciado ninguno de los dos. O sea, las mujeres han aguantado. Yo le comentaba hace un momento que la casa que ocupo en este momento es la número 14 desde que me casé. O sea que bien, ahora ya llevo una temporada aquí, pero en fin, han sufrido las mujeres casi más que nosotros, desde luego, porque encima nosotros estábamos en el desierto muchas veces o en montaña y ellas estaban al cuidado de los críos que no podían hacer otra cosa. Y con tantos cambios, sin posibilidad de trabajar, que es lo que ahora es habitual pues en cualquier mujer de la sociedad actual. Lo primero de todo, agradecer al Círculo Frutero Burrianense la invitación para poder explicar la historia del regimiento Tetuán, un regimiento que casi cumplió 100 años relacionado con la ciudad de Castellón, aunque no es el único que ha habido aquí, como ha dicho el síndic antes, sino que yo tengo publicado un trabajo en la Sociedad Castellonense de Cultura, he encontrado 163 regimientos destinados en la provincia de Castellón en el siglo XIX. Y tengo ya, lo que pasa es que no me deja mi mujer irme al archivo de Simancas, como yo me gustaría esconderme allí. Tengo localizados 78 legajos en el archivo de Simancas con cerca de otro centenar de regimientos que estuvieron aquí en el siglo XVIII. Si tiramos para atrás ocurriría una cosa parecida. Esto tiene una explicación, y es que en aquella época, siglos XVIII y XIX, ante la multitud o cantidad inmensa de golpes de Estado que había, para evitar eso, a todos los regimientos les obligaban a trasladarse de una ciudad a otra cada muy poco tiempo, para que no congraciaran con las autoridades y planificaran inmediatamente otro intento más de golpe de Estado. Bueno, vamos a lo que vamos, que es la historia del regimiento Tetuán. La última guerra carlista forzó a la creación de montones de batallones de reservistas porque hacían falta para mandarlos a los distintos campos de batalla. Al finalizar esta guerra, en 1877, se reorganiza todo el ejército y entonces se acomete una reducción de las unidades. Y con 2 batallones de reserva, el Ellín número 64, que estaba en Mahón, y el Monforte número 69, que estaba en Palma de Mallorca, se forma el regimiento de infantería Tetuán número 47, que es el número que le asignan en aquella época. Hablo del año 1877. Dejaron a la plana mayor del regimiento y al segundo batallón en Palma de Mallorca, el primer batallón en Mahón, en la fortaleza de Isabel II, y el regimiento mantuvo destacamentos en Ibiza y en la isla de Cabrera. Adoptó este nombre en recuerdo de la Guerra de África y la batalla de Tetuán, que tuvo lugar en febrero de 1860, que fue una gran victoria para las armas españolas. Hay un precedente que no suele ser conocido de un regimiento con el nombre de Tetuán. Cuando se instauró la Primera República, ordenaron la eliminación de todos los nombres relacionados con la monarquía. Y, por ejemplo, el regimiento Princesa, por orden del gobierno de la República, se dispuso que cambiara y le dieron el nombre de Tetuán. Y durante 2 años, no llegó, no a los 2 años, mantuvo el nombre de Tetuán. En cuanto se reinstauró la monarquía, con la reinstauración de Alfonso XII, con el apoyo en Sagunto de Martínez Campos, se recuperaron los nombres y desapareció el Tetuán, que ya no vuelve a crearse hasta el 77, como he dicho hace un momento. Desde el momento de la creación se elige un patrón y eligen como patrón a San Andrés Corsino, porque se celebraba la festividad el 4 de febrero, que es la fecha en la que tuvo lugar la batalla de Tetuán en Marruecos. Pero ¿qué ocurre? Que en 1892 a nivel nacional se declara oficialmente patrona de toda la infantería a la Inmaculada Concepción. Y entonces quedan suprimidos teóricamente todos los patronazgos de las distintas unidades de menor rango que el conjunto de la infantería. La realidad es que ha habido muchos que han seguido celebrando sus patrones un poco en plan particular. Oficialmente ya no se podía. La patrona de infantería es la Inmaculada Concepción. El himno, otra cosa que se hace también, creemos que hacia 1895, porque Rubén Darío publicó la Marcha Triunfal
y parece ser que, según el poeta López Anglada, un ilustre militar y poeta, la letra estaba inspirada, la letra del himno estaba inspirada en esta marcha triunfal de Rubén Darío, que se compone en 1895, lo que quiere decir que hasta esa fecha no tuvieron himno. La música, en cambio, es curioso porque es nada más y nada menos que del autor de Rollo y Caña, el pasodoble de Castellón, que no sé ustedes, pero yo ya me tengo que tapar los oídos durante la Magdalena porque no se oye otra cosa en todo Castellón. Entiendo que el castellonense lo tiene en el corazón y quiere escucharlo más veces todavía. Los que somos de fuera, que no lo tenemos tan metido, y llevo 32 años aquí, o sea que, pues en fin, si pues, interpretaran otro pasodoble, hasta me alegraría, o sea que, pero... Pasamos ahora a la primera bandera que tuvo el regimiento Tetuán. De los dos batallones, el de Gini y de Monforte, el regimiento se crea con dos batallones, entonces el primer batallón continúa utilizando la bandera de Lejín, mientras que el segundo le dan una bandera diferente, que no está identificada todavía. En el Museo del Ejército se conservan cientos de banderas, muchas de ellas no traen los nombres, ni consta la historia de dónde proceden, quién las entregó, con lo cual no todas son. Pero al final se decide por parte del gobierno que los regimientos queden con una única bandera, no una en cada batallón, una única bandera, y es la que tienen en la imagen a la derecha. Esa es la que definitivamente pasa a ser la bandera del regimiento. Los emblemas. A lo largo de la historia, muchas veces en el ejército dice vamos a arreglar las cosas. Esto a la alcaldesa, a nuestra antigua alcaldesa, se dice vamos a arreglar las cosas. Se cambian 4 cositas y parece que se ha arreglado todo. Y Enrique también, si me lo permites la broma, bueno, pues en el ejército es muy frecuente. Entonces, manera de reorganizar el ejército, pues vamos a ponerle distintos emblemas. Y antes se llevaban el emblema tal, ahora le cambiamos el emblema, el cuartel es el mismo, la tropa es la misma, todo igual, pero como hemos cambiado el emblema, hemos reorganizado el ejército. Pues esta es la colección de emblemas que ha tenido el ejército, o sea, el regimiento, cuando se llamaba Tetuán 47, en 1893 le cambian la numeración a 45, todo lo demás sigue siendo igual. En 1920 se le crea otro... ¿Puedes poner la anterior? ¿Puedes o no se puede? No lo sé. Sí. Pasa a ser el que está con el número 45 y los 2 fusiles cruzados. Luego aparece Alfonso XIII, impone que lleve la corona real encima. Luego llega la República y ordena que desaparezca la corona real inmediatamente, pero no cambian siquiera. Lo único que dice es que se corte con la tijera. Y se cortan. O sea, encontramos muchos emblemas que están perfectamente... hemos sacado una fotografía de uno de ellos que se ve perfectamente que se ha recortado con una tijera. Luego llega Franco y entonces utiliza la corona imperial. Y entonces aparece la corona imperial. Durante... En 1941 se publica un reglamento de uniformidad en el que dice sin corona, y entonces aparece un emblema sin corona. El actual es también, que es el último que hay arriba a la derecha, es el que lleva la infantería en este momento, también sin corona. Y abajo los que casi todo el mundo que ha hecho el servicio militar, que tenga ya unos años, los rombos que se llevaban aquí arriba con el emblema de infantería. Salvo una curiosidad, que es el que es redondo, que fue reglamentario nada más que durante 30 y tantos años y nunca se usó. Y era los días de gala se suponía que teníamos que quitarnos ese rombo y ponernos el redondo. Pero a ver quién se pone a hacerle un agujero al uniforme y luego taparlo, total, que se decidió que no se usaba, nadie quitó la vigencia del emblema, pero no se usó jamás. Son las grandes reformas. Pasamos a uno de los primeros destinos que le corresponden al regimiento Tetuán. Al regimiento Tetuán le encargan cubrir lo que se llamaban los presidios menores. Eran todas las islas que España tuvo y tiene en el norte de África, estuvieron cubiertas por el regimiento Tetuán entre 1880 y 1881. Vamos a ver. El de arriba sí se quiere encender. Que ahora no quiere. Sí, yo lo aprieto con mucho interés.
Vélez de la Gomera, Alucemas, que está todavía, el nombre ya está escrito en marroquí, en Melilla al lado estaban las Islas Chafarinas. Esta es la isla de Alborán, que ese no cubre el regimiento Tetuán, que está en medio entre Málaga y el norte de África. Ese lo cubre la infantería de marina. Desde hace casi 60 años, allí hay un teniente y un sargento y 11 soldados de la infantería de marina para garantizar la presencia española sobre la isla de Alborán. Ahora contaré una anécdota que no se la cree nadie, pero es cierto. Y luego esta es la famosa isla de Perejil, aquella que conquistó bravamente cuando estaba el ministro Federico Trillo en un desembarco contra 8 soldados marroquíes. La anécdota que quería contar de la isla de Alborán es que estaban tan aislados el teniente, sargento y los soldados que estaban allí, que un día bebieron más de la cuenta celebrando su patrón y el teniente declaró independiente la isla, pero real, y firmó un decreto por el que la declaraba independiente, y al sargento lo mandó al Palacio del Pardo, a Madrid, como embajador de su país ante Franco. Inmediatamente los detuvieron a los dos, los mandaron a la prisión de Alcalá de Henares y los sustituyeron por otros. Pero esto es real, por más raro que parezca. Pasamos ahora, una vez que el regimiento cede los peñones, que son estos, las imágenes, vuelve en el crucero Isabel la Católica, en un vapor de ruedas de aquellos que vemos en muchas películas del oeste americanos, que en los laterales llevaban las ruedas, y vuelve a Valencia. En Valencia presta servicio y ocupa varios cuarteles, pero sobre todo, por eso que contaba antes, de que la preocupación política era que no hubiera levantamientos, le encargan que ocupe el regimiento, se reparta entre las localidades de Ademuz, Albacete, Alcoy, Alicante, Barraca, Chinchilla, Cuenca, Cullera, Játiva, Javea, Liria, Murcia, Onteniente, Paterna, Sagunto, San Miguel de los Reyes y por fin Segorbe. O sea, menos en Valencia, en todos lados, vamos, prácticamente. Pero estos son los 4 cuarteles, los que ven en las imágenes, que ocupó en Valencia. El cuartel de Valencia del Pilar, San Juan de la Ribera y Santo Domingo. Sufrió en 1885, estando en Valencia, una epidemia de cólera que provocó el fallecimiento de 3 cabos y 12 soldados del regimiento, cuyos nombres no hemos logrado identificar ni en los hospitales de la época, ni en registros de ningún sitio, ni en el registro civil. Tenemos los nombres y apellidos de la totalidad de los soldados que, estando destinados al regimiento Tetuán, fallecieron desde la creación en 1877 hasta la disolución en el año 2003, excepto este grupito de soldados que fallecieron víctimas de la epidemia de cólera. Pasamos a la siguiente, que es la primera estancia en Castellón. Curiosamente, durante un mes viene destinado en 1883 por primera vez a Castellón. Lo destacan aquí y tiene que volverse de nuevo a Valencia y ya no viene hasta muchos años después. Pero esta fue la primera estancia que tuvo en Castellón. Antes de volver a Castellón, de venir a Castellón, lo destinan a Cuba. Este grabado, publicó la Ilustración Española, es la entrada del regimiento en La Habana, en el Palacio de los Capitanes Generales de La Habana. Y a la derecha tienen el personal que fue destinado allí a Cuba. En Cuba estuvo encuadrado, tuvo 334 fallecidos entre los 2.000 soldados que pasaron por allí. La mayoría no en combate, sino por las fiebres típicas del Caribe, las fiebres espantosas de las que morían montones de soldados. Finalizada la guerra, vuelve ya para Castellón, o sea, para Valencia, y en 1904 lo traen a Castellón. Ya entra en Castellón y se queda definitivamente. Pero hasta 1911 convive los dos en el cuartel de San Francisco, lo que es ahora aproximadamente la plaza del País Valencià, y Castellón. Allí estaba el antiguo cuartel, que ahora son 4 manzanas, se urbanizó. Pues estando allí,
vivían allí los dos regimientos, entre 1904 y 1911. El Otumba se marcha en 1911 y queda ya aquí el Tetuán. ¿Qué campo de maniobras utilizaban en aquella época? Gracias a una digitalización monstruosa que ha hecho el Ministerio de Cultura, han salido a relucir muchísimas cosas. Se ve, a ver si... Esta es la costa, este es el camino de la Plana en Castellón. Aquí es donde está el aeródromo de Castellón, el Aeroclub de Castellón. Bueno, pues este era el campo de tiro que tenía en aquella época, disparando sobre el mar. Pobrecitos peces, pero le caía todo lo que disparaba el regimiento en aquella época. Y este fue el primer campo de maniobras que tuvo hasta 1943, en el que se construyó el campo de maniobras de Montaña Negra, del que hablaremos luego. Otro destacamento curioso fue cuando fue destinado a Valldeuxó en 1920 y se ordenó que se celebraran maniobras en la localidad. Al parecer se relacionaron tanto con las autoridades y con el pueblo de Valldeuxó que el pleno del ayuntamiento aprobó, y consta así en el acta del ayuntamiento, que se le dedicara una calle al regimiento Tetuán, y desde aquella época, desde 1920, una calle de Valldeuxó tiene el nombre de regimiento Tetuán. En 1921 se destina un batallón completo que va en dos barcos, el Vicente Ferrer y el JJ Sister, lo destinan a Melilla. Por primera vez va un batallón completo en la Guerra de Marruecos, 1921. Está en numerosos sitios y con actuaciones arriesgadas y que causaron muchísimos fallecidos y muchísimos heridos, y con grandes actos de valor. Destaca, por ejemplo, el comandante Fernando Scicluna, que ganó la medalla militar individual en 1922, porque con 200 soldados sufrió ataque de 7.000 marroquíes y contuvo el ataque y logró mantener la posición. Y le concedieron la medalla militar individual al comandante del batallón de Tetuán. Hay otro que destacó más todavía, un suboficial que se llamó Luis Furió Murillo, que recibió la Cruz Laureada de San Fernando. Es la máxima condecoración militar española, no hay ninguna más. Pero, como pequeño detalle, para que se estudie la posibilidad de concederla, la unidad ha tenido que tener como mínimo un 35% de bajas. Si no ha tenido un 35%, se considera que la batalla no ha estado lo suficientemente animada. Así son las cosas. Bueno, pues este se la ganó. Y se la ganó porque lo que quiso es, le encargó su capitán que fuera a Melilla a recoger el dinero con el que iban a vivir durante todo el mes. Mensualmente les entregaban la cantidad de dinero que necesitaban. Este fue para allí y luego tenía que devolver y presentar la liquidación correspondiente. El dinero que le había sobrado más la liquidación. Pues se empeñó en llegar, logró llegar, pero tanto él como el soldado que le acompañaban habían recibido tal cantidad de disparos que tal como entraron y entregaron la caja y entregaron los documentos, fallecieron los dos. Y lo que son las cosas de la vida, llámenlo clasismo, llámenlo lo que quieran, le concedieron la laureada al suboficial. El soldado era acompañante. ¿Qué le vamos a hacer? Son esas cosas de la historia de España. No tiene salvación y no voy a poner excusa ninguna. Es como ocurre en la historia. En Tiza también el general Cavalcanti, estando al frente de varios batallones, esta es una fotografía muy bonita. Ay, perdón, te he hecho... ¿Puedes tirar un momentito para atrás? Esta fotografía es los mandos del regimiento del Tetuán, del batallón Tetuán que estaba allí en 1921, firman todos y le dedican al general Cavalcanti, que es el que en un momento de duda de qué había que hacer, si avanzar o no avanzar, el general se pone al frente y dice, seguidme, y fue el primero que empezó a atacar. Y claro, si el general seguía, pues los demás no se iban a quedar atrás. Siguieron, conquistaron las posiciones y entonces, como agradecimiento ante esa victoria, le dedicaron esta fotografía
y aquí vemos parte de la posición de Tixa, y esta es la imagen del general Cavalcanti, que es el que animó al batallón a continuar y vencer esa situación. En 1924 destinan de nuevo otro batallón a Marruecos, y es el segundo batallón que va como expedicionario a Marruecos. Va a la zona de Alcazarquivir. 3 tenientes coroneles, Félix Molina, Jesús Velasco y Luis Pareja, son los que se sucedieron en el mando del batallón durante el tiempo que estuvo allí. Finalmente lo redujeron en 1926 solo a una compañía, porque fueron reincorporando a Castellón a la gente, y en poquito al final del año ya volvió la compañía que quedaba. Llega 1931, se declara la República, y la República Azaña hace lo que para mí es la mejor reforma que jamás se ha hecho de las Fuerzas Armadas en España. Lo que pasa es que, claro, estaba en el bando perdedor, entonces no puede ser felicitado el que ha perdido, y nadie valora, pero es la mejor reforma que se ha hecho jamás de las Fuerzas Armadas, desde mi punto de vista absolutamente personal. Una de las cosas que decide es reunificar las unidades para ahorrar costes, para que tengan más operatividad y todo. Y una de las cosas que decide es que en Castellón ya no quedará ningún regimiento. El regimiento Tetuán lo mandan a Zaragoza, y en lugar de eso crean aquí un batallón de ametralladoras, que es el batallón número 1, y le ponen al frente al teniente coronel Giner, que ese es el distintivo que llevaban todos los que estaban destinados. Y esta es la foto en el Parque Ribalta del teniente coronel Giner, que es en el momento en que le entregan el estandarte, y ahí están las autoridades civiles y el comandante de Marina de la localidad. Este es el general que vino a presidir el acto de la entrega de la bandera del batallón de ametralladoras. Este batallón de ametralladoras posteriormente estuvo durante toda la guerra combatiendo, lógicamente, en el bando republicano, porque había sido creado por la República. ¿Qué ocurre con el Tetuán cuando dicen que se marche de aquí? Va a Zaragoza y lo disuelven. Le hacen integrarse con el regimiento Gerona. Y aquí se olvidó, no hemos puesto el nombre, lo siento. Del regimiento Infantería es el Borbón. Se funde con el regimiento Borbón y desaparece poco después. Y donde está es en este cuartel, que hasta hace unos años estaba en Zaragoza, en la calle Hernán Cortés, se llamaba Cuartel de Hernán Cortés. Curiosamente, allí veo bandera de soldado y lo mandaba mi padre. Pero, no he estado destinado nunca en el Tetuán, pero tengo esa relación, aunque sea así de pellizquito, nada más, pero me hace cierta ilusión, vamos. Al acabar la guerra, han entrado tal cantidad de tropas en Castellón con el general Aranda cuando conquistan las tropas de Franco la ciudad de Castellón, que hay aquí 19 regimientos. Ordenan licenciar a montones de soldados, a cientos y cientos de soldados, y crean lo que se llama el Regimiento de Infantería número 10, con todas las unidades cuyos escudos se están proyectando en este momento en la pantalla. Este regimiento, como tenía 5 batallones, a pesar de que había licenciado a cerca de 5.000 soldados de los regimientos que estaban aquí, pues tiene que ocupar distintos sitios. Y entonces cubre destacamentos en Benicarló, en Villarreal, en Sagunto, en Vinaroz, en Segorbe, en Liria, en Requena, en Utiel y en el Grao de Burriana y en Benicàssim. Tiene destacados porque no tiene sitio para meterlos. Solo está en aquella época lo que era el cuartel de San Francisco. El cuartel de San Francisco tenía una capacidad de unos 1.600 soldados aproximadamente, no más, y eran 5.000 los que había que meter. Por eso estuvo repartido durante muchos sitios. El primer coronel que lo mandó era el coronel Torrefranco, y posteriormente fue relevado por el coronel Iglesias Curti, y este himno fue adoptado por el regimiento, cuya música es de un sacerdote que se llamaba Escoín, creo, estaba buscando que sería Francisco Escoín Belenguer, el párroco de Benicàssim en aquellos años. Probablemente fue él el que escribió la letra.
Y la música, en cambio, es de un músico a Salvador. No he logrado averiguar qué músico era. Y he buscado en enciclopedia y ahora con internet no encontrar a alguien, es que no ha existido, pero sí que existió porque lo compuso. No he sido capaz de encontrarlo. La partitura está dedicada al coronel Iglesias Turti. También tuvo otro campo de maniobras, que es el de Cabanes, en medio del campo, en medio de la llanura grande de Cabanes, en el que se utilizaba para el tiro de morteros. Pues los morteros son unas piezas que tiran por el segundo sector, por la parte elevada, en lugar de un cañón de artillería que hace un trazado relativamente bajo, el mortero, para pasar alturas, sube mucho. Tanta que, por ejemplo, el de la derecha del todo es un mortero de 120 y puede subir 4 kilómetros. Con lo cual puede pasar, en teoría, no tiene alcance, pero podría pasar cualquier pico del Pirineo por altura. Bueno, pues para buscar un campo de maniobras que permitiera disparar con todas las armas de morteros. Y este estuvo en funcionamiento desde el año desde el año 39 hasta 1980. Se utilizó para hacer el tiro. En 1940 se aprueba un decreto, en 1938 se aprueba un decreto que es la bandera de la izquierda, con el modelo de bandera que adopta Franco por primera vez. Pero ¿qué ocurre? Que no se le ocurre publicar en el diario oficial, en el boletín oficial, ni en la Gaceta, ni en nada, publicar el diseño. Entonces publican una descripción. Y claro, cada fabricante, cada sastre, pues lo interpreta a su manera. Y la que le entregan al regimiento es la de la derecha, que se parece algo, pero más bien poco, vamos, o sea. Pero esto ocurre con casi todos los regimientos. Luego hubo que publicar un modelo oficial y cambiarlo ya a todos los regimientos. Por eso es otra de las grandes colecciones de banderas que conserva el Museo del Ejército. Banderas de diseños variopintos donde los haya. Esta es la madrina de la bandera, que era la cuñada de Franco, hermana de doña Carmen Polo de Franco, su mujer. Aquí no dejaba suelto nada, había que controlarlo. En Benicàssim se destina un batallón desde 43 hasta enero del 45, desde el principio del 43 hasta el 45, es el batallón que estaba en Benicàssim y le entregan un guión y regala el regimiento como recuerdo, el batallón que estaba allí como recuerdo, a la parroquia le regala un panel cerámico con la patrona de infantería, la Inmaculada Concepción, que está allí en este momento, todavía. Se conserva en la pared, mirando la fachada de la iglesia de Benicàssim a la izquierda, está allí puesto todavía ese panel cerámico. Otra de las cosas que le hacen al batallón es cuando llega la época de los maquis, la entrada de los maquis por el Pirineo, que entran miles intentando recuperar el territorio para la República, que era la que había perdido la guerra, y entonces el ejército despliega un montón de divisiones por todo el Pirineo. Aquí están las grandes bolsas. Estas son las grandes bolsas que logran tomar los maquis que llegan, en el resto no lo consiguen, a pesar de que luego veremos otra diapositiva en la que veremos todos los sitios por los que entraron. Entraron por todos estos y solo lograron coger esas. Pero fue tal el número de unidades que, por ejemplo, ese regimiento número 10 del que hemos hablado, que se formó, se duplica y se desdobla en un 100. Luego se crea el 110. Luego se crea el 114, porque los maquis están repartidos y se empeñan en perseguirlos para capturarlos a todos ellos. Y el regimiento llega a tener 5 regimientos desdoblados del regimiento Tetuán en el Pirineo. Todo esto entre los años 43 y 46, y 47, que gracias a antiguos tetuaneros hemos logrado recuperar, pues en el Pirineo recorriendo la montaña, persiguiendo a los maquis por todos lados. Realmente el ejército no perseguía a los maquis, esa labor se la encomendaron a la Guardia Civil. Y en cambio el ejército lo que hacía era cubrir valles enteros para impedir que pasaran. Obligaba a los maquis a tener que pasar por lo alto de los cerros, por los sitios más complicados, para intentar hacer lo que tuvieran que hacer, ¿no?
4 libros, toda la zona, o sea, la época de los maquis no está estudiada bien, y he puesto aquí 4 libros que son los que me parecen mejores, que estudian lo que es la época de los maquis en España. Ha habido censura, silencio y secreto, porque ha habido de todo, cosas muy buenas y cosas muy malas ocurridas durante el tiempo de los maquis. Y entonces ha habido más bien ganas de mantener en secreto y en silencio todo lo ocurrido en aquella época. En aquella época comienza la construcción, porque ya el regimiento número 10 va a recibir el nombre de Regimiento Tetuán número 14, que ocurre a principio de 1944, el 1 de enero del 44, y entonces se construyen las residencias que todavía están. La primera que estamos viendo, la residencia de suboficiales, y ahora veremos una fotografía de la residencia de oficiales. Solo está en funcionamiento la residencia de oficiales. La residencia de suboficiales está en discusión entre el Ayuntamiento de Castellón y el Ejército a ver qué se hace con ella. Está vacía, pero no hay ningún problema, porque una familia de gitanos una noche llegaron con un camión de mudanzas, abrieron la puerta, lo vaciaron todo, y digo todo, incluidas las tuberías, los cables de las paredes, todo, y dejaron, es decir, no se ha caído porque no tocaron los muros, está abandonado absolutamente. Pero no hay manera de que se pongan de acuerdo el Ayuntamiento y el Ejército de darle un fin que lógicamente podría tener una utilidad importante, pero las cosas son como son. Por fin pasamos al campamento de Montaña Negra, que en 1947 fueron adquiridos por el Ejército unos terrenos de 1 millón de metros cuadrados, algo más, casi 1.100.000 metros cuadrados, para destinarlos a campo de maniobra, que recibe el nombre de Montaña Negra. Antes se ha dicho que ya no queda guarnición aquí, pues por ejemplo, queda guarnición en Montaña Negra porque el campamento se sigue utilizando todavía. Siguen viniendo muchas unidades de Valencia a hacer ejercicios, la UME viene a hacer prácticas muchas veces, se hacen ejercicios de tiro, está en funcionamiento constantemente. Este es el plano del campo de maniobras, está con zona de objetivos y todavía hay unos edificios allí donde se alojan los soldados que vienen a hacer ejercicios durante ese tiempo. En marzo de 1944 el Ayuntamiento de Castellón le regala un terreno de 116.000 metros cuadrados al al Ejército, que construye el que ha sido durante muchos años el cuartel de Tetuán, en la partida Bomalar, enfrente del Hospital General de Castellón, que se reconoce muy fácilmente al pasar por la carretera. Y estas son la colocación de la primera piedra y desarrollo de las obras, y una fotografía del momento en el que finalizan en el año 1953 las obras, y el 21 de febrero de ese año ocupa por primera vez el cuartel. Ahora todo hay unos árboles, están ahí recién plantados, ahora son unos árboles gigantescos, lógicamente ha pasado nada más que tropecientos años, o sea que si no hubieran crecido mal vamos. En 1957 le corresponde al Tetuán irse a Ifni, y también tiene que mandar un batallón destacado a Ifni. Ese es el batallón que estábamos viendo y tenemos una buena colección. Este plano, si puedes pasarlo allí, porque no sé si se irá, lo desmonto. Ifni era este territorio, en la costa de África. Pero el ataque de los marroquíes fue tan fuerte, que las tropas españolas tuvieron que replegarse, y cuando se reaccionó, solo se mantenía este trocito. Todo lo demás se había perdido y había caído en manos de los marroquíes. Se mandaron tropas, entre ellas el batallón expedicionario de aquí de Castellón, pero cuando llegó el batallón expedicionario allí a Ifni, yo le preguntaba a miembros del batallón que habían estado allí, hay muchos en todas las poblaciones aquí en Burriana, hay unos cuantos que estuvieron en ese batallón, y yo les preguntaba que qué habían hecho. Y yo veía cierta reticencia a contarme lo que habían hecho. Digo, Dios mío, cosas muy malas o algo raro. No, el problema es que llegaron cuando se había acabado el combate. Entonces los tuvieron un año entero en las trincheras, viviendo en las trincheras, que no debe ser nada cómodo, pero sin pegar ni un solo tiro. Y la única baja que tiene el ejército, o sea, la provincia de Castellón, en Ifni, es un soldado de Burriana que fallece porque estaba destinado en el regimiento de transmisiones
en una posición, no con el Tetuán, sino con otro regimiento, y estando con una centralita telefónica le cae una granada de mortero y lo mata. Se hizo un gran acto aquí en Burriana para homenajearle, en fin. En 1958 la influencia de los americanos, el pacto con los norteamericanos y toda la historia, lleva a un intento que duró poco más de año y medio, que es cambiar el nombre y pasa de llamarse Regimiento de Infantería a llamarse Agrupación de Infantería. No supone más que en lugar de que son 4 compañías, se ponen 5 compañías, los soldados rápidamente lo llaman las pentómicas, pues les viene muy apropiada la palabra, y los soldados son los mejores para poner el mote a una persona, sea un regimiento, sea lo que sea. Yo cuento siempre la anécdota de un profesor nuestro en la academia que no era especialmente bueno, y los soldados, los cadetes, lo llamaban el bikini, decía, porque enseña todo menos lo fundamental. El soldado español, o el español, tampoco lo vamos a centrar solo en los soldados, el español es así. La agrupación de infantería Tetuán, esta era toda su plantilla, la verdad es que era una unidad gigantesca, muy grande, dotada de muchos medios, porque acababa de llegar toda la ayuda norteamericana. Entonces las unidades empiezan a recibir grandes camiones del modelo GMC que antes no se habían visto por aquí, la industria española era incapaz, igual que eso, vehículos de todo tipo, los Dodge, un montón de vehículos, vamos. Hay paz y tranquilidad hasta el año 1981, en que se decide que al Tetuán lo transforman en mecanizado, le dan los vehículos, los transportes orugas y los vehículos de ruedas, pero mecanizados, los TOAS y los BMR. BMR, vehículo mecanizado de ruedas, si no estoy... Eso, ya. Y el otro es el TOAS, que es un vehículo norteamericano que está blindado y que da mucha más seguridad a las tropas. Sí, transporte oruga acorazado. Se le dan otros nombres, y concretamente a cada batallón le dan a uno el nombre de Guadalajara y a otro el nombre de Tarragona. Esto duró muy poco tiempo, porque en 1989 ya se eliminan. A pesar de que la patrona de toda la infantería era para la Inmaculada, cada batallón decide elegir una patrona, y el Regimiento Guadalajara elige a Santa Teresa y el batallón Tarragona elige a Santa Tecla. ¿Por qué? No tengo ni idea, ni lo he logrado averiguar. En 1983, aprobada la Constitución, aunque hasta el año 81 no se aprueba el nuevo modelo de escudo y de bandera en España, es curioso porque toda la época de la Constitución se pasó con la bandera anterior, con el escudo del águila, pues en el año 83 se adoptan las nuevas banderas, y entonces en el año 83, el 17 de abril del 83, se le entrega la bandera nueva al regimiento, y esta es una fotografía del acto. Es curioso porque en la fotografía de la derecha se ve la portada de la Constitución española que está en las Cortes, que es la que aprobaron. Pero como no se había aprobado el nuevo escudo, el escudo que lleva es el de la época. O sea, es una contradicción en sí mismo, ¿no? La madrina de esta bandera fue la mujer, la esposa del alcalde, que era Antonio Tirado en aquella época. En 1995 el regimiento abandona Castellón en aplicación del Plan Meta, que es del Plan Norte, nueva organización del Ejército de Tierra, que es una decisión política del gobierno socialista de Felipe González, que es agrupar los regimientos en unidades tipo brigada. El ejército anterior hasta esa fecha se llamaba Ejército de Ocupación, porque lo que se pretendía, a imitación de lo que había ocurrido en el siglo XIX, era tener un regimiento en cada provincia para evitar que hubiera una sublevación, un levantamiento o disturbios del tipo que fueran de tipo laboral o fuera lo que fuera. Entonces,
cuando llega el gobierno socialista decide que lo que hay que hacer es agrupar. Y por eso en este momento todas las unidades españolas están agrupadas en brigadas en distintos sitios. Claro, el daño que supuso para la ciudad de Castellón fue realmente importante, porque es quitarle una fuente de ingresos muy importante con cerca de 2000 y pico soldados. Tenemos aquí algún representante que estuvo en el regimiento y yo creo que la ciudad en aquel momento sufrió, ¿no? Tú nos lo podrías contar con todo detalle, porque él estaba destinado allí y la ciudad sufre mucho en ese sentido, claro, lógicamente. Pero en cambio, operativamente es fundamental tenerlo de la otra manera. Y la disolución definitiva, aunque está en vétera durante una temporada, la disolución definitiva fue en noviembre de 2002. El cierre del cuartel se produce en el 99, se ha marchado en el 94 el regimiento a vétera, y en el 99 se produce. Allí me tocó a mí, yo era delegado de defensa, y me tocó una cosa que digo, voy a cobrar fijo seguro. Venderle al alcalde de Castellón el cuartel que había regalado al ejército. No es una postura muy cómoda para negociar, ¿no? Así de salida. Porque habían regalado los 100 y pico mil metros cuadrados para construir el cuartel y desde el Ministerio de Defensa me ordenan que le venda al ayuntamiento este cuartel. Estaba amparado esto en la Ley de Gerencia de Infraestructura que habían aprobado las Cortes y decían que la reorganización del ejército tenía que hacerse a costa del dinero de la venta de los cuarteles que quedaran vacíos. Pero claro, a la ciudad decirle que pague lo que ha regalado antes, pues en fin, no creo que le gustara mucho. Solo 5 años de discusiones con el alcalde y finalmente un día logramos sentarnos a firmar. Me miró con una cara así, pero fue generoso porque encima montamos un pequeño teatrillo. Aquí está, a ver, un segundo. Este general, Manuel Melchor Scott Glendowen, descendiente de los irlandeses que prestaron servicio en el siglo XVIII en España, contratados como mercenarios por el rey Carlos III al principio, y vinieron aquí. Este fue descendiente de ellos y de una saga militar muy larga, vivía en Castellón y tenía solo 104 años. Entonces yo le pedí, decirle, mi general, vamos a hacer una pequeña paripé, vamos a arriar la bandera. Yo se la regalo a usted la bandera como el más antiguo con diferencia de todos los que vivimos en Castellón, pero inmediatamente usted me la devuelve diciendo que le gustaría que estuviera en un museo de historia militar de Castellón. Y hicimos ese teatrillo delante del alcalde, con conocimiento del alcalde, que éramos buenos amigos, tampoco le iba a traicionar por la espalda, y el alcalde accedió y dijo, elige el edificio que quieras del cuartel para hacer el Museo de Historia Militar de Castellón. Y ahí reconozco que metí la pata absolutamente, porque claro, lo del Museo de Historia Militar de Castellón era una idea. No teníamos ni un solo objeto para llenar el edificio. Podía haber cogido toda la fachada, el edificio más grande, y ahora tendríamos un museo maravilloso. Y escogí uno de los chalés del lateral, que tiene unos 570 metros cuadrados en total. Antes de la inauguración ya estaba lleno de cosas. Pero no solo eso, sino que me entretuve en visitar todos los pueblos de la provincia, dar charlas, hacer exposiciones. Aquí hicimos una de la Guerra de Independencia, y siempre como consecuencia de las charlas o de las exposiciones surge el que en los días siguientes alguien nos trae objetos antiguos que tienen por casa de los abuelos, de no sé qué, que los hijos no los quieren y los nietos muchísimo menos. Bueno, pues nos ha traído verdaderas maravillas. Y ahora tenemos un pequeño problema, y es que en el museo tenemos expuestos 1.100 objetos aproximadamente, y hemos tenido que firmar un acuerdo con la Generalitat Valenciana que nos ha cedido en uno de los sótanos del Museo de Bellas Artes el sitio para guardar allí. Tenemos 5.500 objetos que no podemos exponer. Y siguen llegando constantemente objetos. O sea, es una cosa impresionante. Además, algunos muy curiosos, y cuento siempre la anécdota de una señora muy mayor, y hablo de, pues, más que yo, o sea, ya no me puedo decir otra cosa. Tenía 80 y tantos años. Esta señora bajó desde Vilafranca en el autobús con un fusil en la mano. Y bajó hasta la estación de autobuses en Castellón. Cruzó toda la ciudad con el fusil en la mano. Y llegó hasta la delegación de defensa, que era donde estaba yo cuando estábamos creando el museo.
¿le puede interesar este fusil? Nadie la paró, y ella con el fusil en la mano. Resulta que su abuelo había vuelto de la guerra de Cuba muy enfermo y lo traían en una camilla. Y tal como bajaron del tren en la camilla, le dieron la camilla a la familia y la familia se lo llevó para el pueblo, a Vilafranca. Y resulta que debajo del cuerpo iba el fusil. Cuando llegaron a casa con sopitas y tal, lograron recuperarlo y guardaron el fusil porque lo reclamaría el ejército. Pasaron 100 años y el ejército ni sabía dónde estaba ese fusil, no lo reclamaron. Y cuando se enteró ella, después de dar una charla, que estábamos creando eso, apareció. Y apareció con un Mauser modelo argentino 1893, que es una maravilla. Pero gracias a donaciones de ese tipo tenemos piezas, por ejemplo, tenemos una que es una gola, en recuerdo de las antiguas protectores de cuello de la época de las espadas, se fue reduciendo y al final ahora los oficiales de guardia de algunos regimientos se ponen una cosa que se llama la gola. Es un trocito de metal dorado con el escudo de España en el centro. Entonces, esa gola que tenemos, nos la ha donado una familia de Castellón, tenemos la gola de la Milicia Nacional del Reino de Valencia. Pieza única, absolutamente, que ya hemos prestado 2 veces al Ministerio de Cultura para alguna exposición y que 2 directores del Museo del Ejército han venido a pedirnos las prestadas. Y se han ido con el rabo entre las piernas. Les hemos regalado una foto muy bonita de la gola y la gola sigue estando en el museo. Porque es pieza única y realmente rara, no hay otra. Y yo creo que con esto, la lista, que no hay que aprendérsela ni hay examen luego, la lista de los coroneles que han mandado todo el regimiento, hemos intentado recuperar al máximo, el máximo de nombres en todos los sentidos. Una muestra de la variadísima uniformidad que ha tenido a lo largo de los años el regimiento Tetuán, que es otra de las grandes reformas. No cambió nada, pero le cambió el uniforme. Entonces ya se ha hecho la gran reforma, que es en lugar de caqui le pongo verde o en lugar de verde le pongo azul. Pues estas son hasta las últimas del año 77, que es el último uniforme que vistió el Tetuán estando aquí en Castellón. Una muestra, esa quizá, de todo el armamento que han empleado los que han estado destinados, todo tipo de armas, y esto es antiaéreas, cañones, granadas de mano, minas de todo tipo, vehículos, desde los más ligeros, el jeep pequeñito, motos, hasta grandes camiones. El regimiento, los vehículos blindados de los que hemos hablado antes, exacto, el BMR y el otro. Y tenemos también otra cosa en el museo, que el que nos trae algún castellonense que nos trae fotografías vestidos de uniforme, tenemos un álbum grande allí en el que los vamos poniendo y tenemos aproximadamente 700 soldados castellonenses con el uniforme. Y otra cosa que hacemos es en la base de datos, en la página web que tenemos, la recuperación del mayor número de nombres de soldados castellonenses fallecidos en combate en distintas guerras. Tenemos cerca de 19.000. Pero claro, estamos retrocediendo para atrás y en la historia, pues, el primero cualquiera sabe. Ahora se está investigando una batalla en los alrededores de San Mateo cuando Aníbal pasó camino de Roma. Pues no tengo ningún nombre, no he encontrado las listas de aquella época. Lo siento, me hubiera gustado. Y por ahora no hay nada más, porque si no yo me enrollo. A mí me gusta mucho esta historia y podría estar aquí hasta mañana y no cenan, ni comen, ni nada por el estilo. Sí, hemos puesto toda la historia del Tetuán en un blog, que es regimientotetuán.blogspot.com, y ahí está toda la historia del regimiento Tetuán completo, con ilustraciones, con la lista de los soldados fallecidos, con imágenes, o sea, el rollo que les he soltado, pero mucho más ilustrado y que se puede hasta dejar de ver algún rato y cenar. Yo, en cambio, o me callo o no les dejaré cenar y no me parece que sea lo más correcto. Pues muchísimas gracias por su atención. Si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta, alguna consulta y yo la sé responder, estoy a su disposición. Simplemente decía que iba a decir algo para animar. Ha nombrado usted
a un militar que era Luis López Anglada. Sí. Veraneaba aquí. ¿Aquí? ¿Ah, sí? Una de sus hijas se casó con un chico de Burriana. Anda, diablo. Su hijo mayor es catedrático de Derecho Constitucional, ha sido un colega mío. Y además Luis López Anglada era miembro de un grupo de poetas que se llamaba Alforjas de la Poesía. Bien, ha nombrado usted que hubo un soldado de Burriana que falleció en Sirigini. Yo recuerdo que tenía exactamente 9 años y la agrupación borrianenca de cultura hacía unas revistas habladas en el Alfayero en la que intervenían diferentes personas, y entonces llegó un guardia del ayuntamiento a decirle al alcalde Urios que había fallecido este soldado. Hubo un minuto de silencio, pero en aquel momento pensaron que había muerto en combate, que era un héroe. Y después que le perdonó la broma de la infantería de Marina. Bien, si hay alguna pregunta, por favor. Pues nada, si quieren en esa... Sí, perdón. La batalla de Tetuán, Sí. que da nombre al regimiento, es la que encumbró a Prim, ¿no? Sí, exactamente. Esa, la de Guarrás, que también tuvo lugar unos días después. Esa fue una guerra que duró 3 meses, 4 meses, no duró más, en la que España derrotó porque mandó una avalancha de soldados y derrotó totalmente a los marroquíes. Las 2 grandes batallas fueron Guarrás y Tetuán, y por eso 2 de los regimientos españoles recibieron el nombre de Guarrás y de Tetuán. Y luego otra cosa, la madrina, que fue la hermana de la mujer de Franco, sería la mujer de Serrano Súñez. Exactamente, exactamente. Que estaba muy relacionado con Castellón. ¿Y con Burriana? ¿Sí? Pues, o sea, ¿qué es lo que no tiene Burriana? Una pregunta al historiador civil. El año pasado, en el 25 se celebraría el desembarco de Alhucemas y la batalla de Pavía. Yo creo que no se ha hablado ni de un acontecimiento ni del otro, al menos con el interés histórico que tal vez merecería. ¿Algún comentario? Vamos a ver, me afecta muy directamente por lo siguiente. Hace un año encontramos en los papeles de mi suegro, que era un general que falleció hace casi 20 y tantos años, y quedó un baúl lleno de papeles que ninguno, solo tenía 11 hijos, pues ninguno de ellos tuvo curiosidad de levantarlo. Y yo, como soy rata de biblioteca, inmediatamente levanté el baúl el día que me enteré que existía, y entre otras cosas me encontré 10 cuadernos contando el diario de la guerra de Marruecos, porque había estado en el desembarco de Alhucemas. Eso me hizo transcribir el diario, lo subí a una página de Facebook que tenemos la familia en plan privado para contarnos las cosas y tal, y lo subí allí, y me vi obligado, para situarlo en contexto, a estudiar un poco el desembarco de Alhucemas. Se han publicado 19 libros el año pasado sobre el desembarco de Alhucemas. O sea, yo creo que eco sí ha tenido. Ahora, ¿qué es lo que casi ninguno de ellos es muy objetivo? Muchos de ellos son muy subjetivos. Se han dicho muchas tonterías sobre el desembarco de Alhucemas, y en cambio otros temas más controvertidos creo que no se han tratado a fondo. Por ejemplo, es la primera vez que el ejército español utiliza armamento químico, armas químicas, y se utilizan allí. Se utilizan masivamente, y todo eso se mantuvo oculto. Se fabricaban en la fábrica de la Barrañosa de Madrid, y se bombardeaba, y todo eso se mantuvo oculto. Son cosas que, ¿por qué no se habla? Pues porque nadie ha tenido interés en investigarlo, porque ahora los archivos están abiertos ya, no son secretos. O sea que el que tuviera interés lo podría investigar. No lo sé, yo creo que sí ha tenido eco. Hay unas páginas web muy buenas sobre el desembarco de Alhucemas, la guerra de Marruecos, que la llevan desde el Museo Militar de Ceuta y el Museo Militar de Melilla. En ambos, sobre todo el de Melilla, lo dedica, pero está buscando hasta los nombres de soldado por soldado, posición por posición. Hay un centro de estudios melillense que ha publicado un tocho así de grande, de cerca de 1200 páginas,
con la totalidad de las posiciones que ocuparon las tropas españolas y que eso supuso la derrota de Anual, precisamente por estar tan repartidos. En lugar de haber hecho una zona defensiva bien organizada, pues los tenían. ¿Y qué ocurría? Que si yo dejo en lo alto de un pico a un sargento y 12 soldados, les tengo que llevar el agua y el pan y la comida todos los días. Hay que montar un convoy, pues los marroquíes aprovechaban todos los convoyes para hacerles emboscadas. Es decir, nadie ha estudiado eso y bueno, pero de todos modos este año pasado sí que se publicó mucho, se publicaron 17 libros, que yo sepa, vamos, de los que yo tenga constancia, sobre la guerra de Marruecos. Bona nit y bienvenidos. Gracias. Yo he estudiado algo el tema del soldado burrianense que falleció en Ifni. Sí. Joaquín Fandos Martínez. Joaquín Fandos, Que exactamente. tiene una calle dedicada. Sí, lo sé. Según tengo entendido... Y tengo fotografías del entierro Sí. y de todo, sí. Según tengo entendido, había con él otro burrianense que consiguió que cuando se entregó Ifni a Marruecos fueran repatriados los restos mortales. Bueno, los restos mortales... Un momento, por favor. Sí, perdón. Y de hecho, en el cementerio hay un nicho con ese nombre que no me han garantizado que fuera el mismo porque son apellidos muy comunes en Burriana, Fandos Martínez, y que por la edad del nicho y la lápida posiblemente sea el mismo. Pues muy probablemente, pero ojo, tengo fotografías de la comitiva cuando se trajo el cadáver, iban todas las autoridades civiles y militares y es una auténtica procesión la que se hizo, es decir, que se conmemoró. Sí, porque yo tengo fotografías de la comitiva trayendo los restos mortales del soldado Fandos, que es el único. Estaba en una posición dentro de una trinchera con la centralita telefónica que comunicaba las distintas posiciones, esas que hemos visto en el plano de Ifni, y resulta que le cayó justo allí una granada de mortero. Por cierto, aquí en Burriana hay el Molí del Arroz, Sí. en la bota, que todo el mundo dice que es de Serrano Suñer. Era. Que es Pues, una joya de la arquitectura rural, sí. que como tantas otras está perdida. Sí, eso es la historia, no hay vuelta de hoja. Sí, es cierto. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, nosotros dos formamos parte de un grupo de soldados que hicimos la mili como voluntarios en noviembre del 64-67. Y yo concretamente estuve en la oficina de mando del coronel y era el responsable de la biblioteca del regimiento, ¿no? En nuestra oficina hacíamos la orden del regimiento y allí recibíamos las órdenes de Capitanía General y se desarrollaban todos los servicios del regimiento para la imprenta y demás. A mí, desde luego, una de las cosas que me gustaría conocer es qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con todo lo que había en la biblioteca del regimiento, a la cual yo tenía como responsable de cabo de la oficina, era responsable de esa biblioteca. ¿Dónde ha ido a parar todo eso? Como las cosas que habían del pañeter, todas esas cosas tan... Sí. Que recibíamos y desarrollábamos desde esta oficina. ¿Dónde ha ido a parar y si se puede eso visitar? Vamos a ver, con toda la reforma de ese Plan Norte, la nueva organización del Ejército de Tierra, se montaron varios convoyes, unos cuantos convoyes para trasladar todo el material a Bétera, porque había que amueblar. Entonces, en 3 camiones fue toda la biblioteca aquella, fue a Bétera. Estando en Bétera, se mantuvo como tal regimiento y como tal brigada, pero en Bétera, en lugar de en Castellón. Pero luego llegó el año 2003 y se disolvió el regimiento. Y aquello fue ocupado por un cuartel general de la OTAN, cuartel general de alta disponibilidad. Entonces, la biblioteca se ha integrado en la que tiene la OTAN allí metido y el problema está en que ahora basta que sea de la OTAN para que no sea de fácil acceso la biblioteca. No está abierta al público. De todos modos, yo siempre digo que la Biblioteca Municipal de Castellón tiene una magnífica colección de libros de historia militar y luego nosotros hemos formado una biblioteca con 7.500 volúmenes
de historia militar que está en el Museo de Bellas Artes. La Diputación nos ha cedido la biblioteca, está atendida por bibliotecario y está abierta al público en los horarios normales de cualquier biblioteca pública. Si le apeteciera consultar cosas de tema militar, fundamentalmente todo lo relacionado con Castellón es lo que damos prioridad, pero tenemos mucho. Mi padre era un forofo de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil, y cuando falleció me traje 2000 libros que integré en esa biblioteca dedicados a la Guerra Civil y a la Segunda Guerra Mundial. O sea que si tiene ganas, tiene solo 7500 para ir empezando. Yo creo que para un ratito le dará, o sea que... Lo intentaremos. Al grupo, yo pierdo muchas horas... El que esté interesado podremos ir a visitarlo. Yo pierdo muchas horas tanto en el archivo municipal como en el archivo de la Diputación y en el archivo provincial buscando papeles viejos. Más de una vez se me ha pasado y me han echado porque cerraban y resulta que no había ido a comer. O sea que, y me había ido a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde me dice que tenemos que cerrar. Digo, ¿cómo? Pero es que cuando uno abre, como me ha pasado, abrir un legajo de papeles con una cinta atada y un sello de lacre, y rompo el lacre y me encuentro dentro documentación militar de 1740. Nadie la había abierto desde 1740. Pues no me levanto de ahí, lo siento. En ese momento elijo el legajo antes que mi mujer. Luego ya tengo que cambiar, porque en casa todo esto que digo en mi casa no me atrevo. Y me voy a callar ya que... El coronel me dice que me calle. Tiene razón. Y como además es legionario, mandó una bandera a la legión, me voy a callar por si acaso. Sí, no, sí, ocurre siempre. En realidad debe haber la mitad que han hecho la mili en el Tetuán 14. Pues puede ser. Por ejemplo, mi hermano, que no ha venido hoy, por allí se apunta una mano. Mi hermano hizo la mili en el Tetuán 14 y como estaba a punto de terminar ingeniería de caminos, se aprovecharon de él para todo. ¿vale? Pues a lo mejor hizo el camino ese que hay dentro del cuartel. Una pregunta. Y uno de nuestros síndicos, que está allá detrás, Vicente Beltrán, también hizo la mili en el Tetuán. Aquí en el cementerio de Burriana hay una lápida muy bonita de un señor que le llamaban don Vicente de Gedopitar, en el cual hay una inscripción que pone caballero 2 veces que fue de la R, me imagino que será... Real Orden de San Fernando. Tengo un retrato suyo. Exacto. No un retrato porque no he conseguido ninguna foto de él. He fotografiado de la lápida, sí. Que está esculpido una máscara de su cara. Exacto. Vamos a ver, la Orden de San Fernando hay que estudiarla con cuidado en el sentido de que la cruz de primera clase no exigía los mismos requisitos que la cruz de segunda clase laureada. Entonces hay muchos que tienen concedida la cruz de San Fernando, la sencilla, y no la cruz laureada. Este señor tiene 2 veces la cruz de San Fernando, pero la sencilla. Hay un general en Benicàssim que se llama Bayer, que tiene un nombre, la calle Bayer, tiene 5, pero ninguna es laureada. Entonces nosotros en el museo hemos dedicado un trozo de la pared, un lienzo, a poner cuadros de los caballeros de San Fernando que han logrado, castellonenses que han sido condecorados con la cruz de San Fernando. Intentamos recuperar. Cuando yo llegué aquí pregunté, solo sabían un nombre, el del general Serra Algarra de la Guardia Civil, que había sido laureado y había fotos de él y en internet aparecía por todos lados. Llevamos 40 y tantos localizados hasta el momento. O sea que poquito a poco vamos recuperando historia. Lo que pasa es que nos queda poco tiempo de historia para recuperar. A nosotros, a nosotros. Historia queda mucha, pero nosotros ya... Buenas tardes. Yo fui voluntario, hice el servicio militar en el Tetuán 14 y la verdad es que cada vez que recuerdo y voy bastantes veces a ver el regimiento y eso, donde estuve y tal, y me entra tristeza porque aquello, cuando yo estuve, que yo no era un soldado de estos de primera división ni nada, pero estuve haciendo el servicio militar allí, pues me entristece cómo ha quedado todo aquello. A mí me gustaría que el ejército estuviera allí.
Es simplemente eso, está en mi testimonio. Pues está en ese chalet que hemos visto como el Museo de Historia Militar de Castellón, que además, como íbamos reuniendo muchos materiales, tenemos inventariadas 7.000 y pico piezas en total, y no queríamos que se perdieran, porque el problema es que nos las han donado muchos los castellonenses. Yo también, yo era coleccionista desde joven de cosas militares, distintivos, emblemas, condecoraciones, todo eso lo hemos metido allí, y teníamos miedo de, ahora ya hay otra junta directiva, y teníamos miedo de que eso pudiera desaparecer un día. Entonces lo que hicimos fue solicitar de la Generalitat el reconocimiento como museo de la Red Valenciana de Museos, y está reconocido y pertenece a la Red Valenciana de Museos, con lo cual está todo inventariado, y en el museo, o sea, en la Generalitat, en la Consellería, tienen el inventario no totalmente actualizado, porque hemos pasado una crisis esta última temporada, pero bueno, las crisis se superan, o sea, para eso están, para superarlas, no hay ningún problema. Pero no, la verdad es que hay mucho material conservado, y a mí lo que más me gusta es que nos lo han dado los castellonenses. Eso es lo importante, que cada pieza representa a una persona, su historia, su sufrimiento, sus cosas. Si el jefe quiere, esto hay que cortarlo, que si no, no cena. No, es que de todas maneras, a veces tenemos algunos con preguntas preparadas para que no falle el tema. Pero bien, antes de despedir este acto, quisiera decirles varias cosas de tipo personal. La primera es que mi bisabuelo materno fue ayudante del general Meyler. Hombre, personaje variopinto. Personaje variopinto y cuya acción en Cuba todavía se recuerda, en fin. mal. Es que en una intervención en el Congreso de los Diputados que fue citado, le preguntaron que cómo llevaba el tema de Cuba. Y dijo, pues en un ten-con-ten, a la mitad los fusilo y a la mitad los cuelgo. Y eso fue lo que dijo en el Congreso, se quedó tan serio. Bien, mi abuelo paterno estuvo en la guerra de Cuba porque su familia no podía pagar OMI, no podían la redención a la redención. Mi padre, que fue excedente de cupo en el 35, fue reclutado a principios del 37 y estuvo 2 años en un agujero en el frente de Córdoba. Pozo Blanco y toda esa zona. Pozo Blanco, Cabeza de Buey. Sí. Afortunadamente, mi generación no ha tenido que ir a ninguna guerra. Y yo tampoco. Lo cual quiere decir que las cosas mejoran. Que los ejércitos de ahora son ejércitos de paz, son ejércitos para proteger a la población y no para defender intereses lejos de aquí que muchas veces no se explican. Bien, yo quiero daros las gracias muy especialmente porque me ha encantado la exposición y al mismo tiempo me ha corroborado que la historia militar es una historia que forma parte de la historia social, económica, política de nuestra sociedad, y por lo tanto, pues decirles que esta conferencia que ha organizado nuestro síndic Josep Tormos ha sido un acierto. Pues la van a ver ahora centenares de borrianeis porque se graba en la televisión y luego se pasan 6, 7, 11 o 12 veces. Perfecto. Y antes de que cerremos el acto, voy a haceros entrega de un detalle de la asociación. Muchísimas gracias. En el que hay un poco de misterio, porque en una de las piezas hay 2 espadachines, pero en la otra parece que lo que llevan en las manos son plumas de avestruz. Están encerradas en su sitio y por lo tanto a uno le va a tocar guerra y al otro le va a tocar paz, pero va a ser solo una sorpresa. Pues estarán en el museo. Bien, son 2 piezas de cerámica de Chimo Safont, un ceramista de Onda, que ya viene sirviéndonos
objetos artísticos salidos de la tierra que acostumbramos a regalar a los ponentes que nos hacen el honor de venir aquí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, y ahora nuestros indies os harán entrega de este presente. Terminaremos rompiéndolo, yo seguro. Soy un pezuñas. Muy bonito. Da igual el empático de la guerra. A mí me ha tocado la guerra. A mí me tocó la guerra, a mí me ha tocado la paz. Bueno, una guerra muy especial. Un señor contra una señora. Eso es mi pelea en casa, o sea que no hay ningún problema. Pues muchísimas gracias.